Vamos a hablar de la insuficiencia de la oxigenoterapia en la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la finalidad como tal de esta charla? Es hacer como un abrebocas de temas que ya todos conocen muy bien, pero ahondar en algunos puntos que quisiéramos desde la parte de terapia que todos manejáramos a plenitud para poder saber e identificar en nuestros pacientes cuál es el dispositivo ideal que necesitan cuando están en ese proceso de falla respiratoria. Esto es de vital importancia porque muchas veces saber identificar y saber actuar en el servicio de urgencias va a evitar que nuestros pacientes lleguen a las unidades de cuidado intensivo y muchas veces que terminen hospitalizados. Entonces, de la calidad de la atención, de la oportunidad que tengamos nosotros al momento de atender nuestros pacientes en este servicio, pues va a terminar siendo el desenlace de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero, por lo menos para nosotros, súper importante, garantizar la permeabilidad de las fosas nasales. Nosotros no logramos nada si primero no garantizamos la permeabilidad de las fosas nasales. Y lo decimos porque en la unidad hemos tenido muchos casos de pacientes que nos llegan remitidos para intubar, para ventilación no invasiva, para alto flujo, y lo primero que hacemos es una adecuada higiene nasal, bronquial, y muchas veces los pacientes terminan o sin oxígeno o con cánula nasal simple. Entonces es algo básico que en todos los servicios tiene que estar. Entonces es una maniobra muy sencilla, es incómoda, lo sabemos, pero que le cambia el panorama al paciente. Recordemos que ellos son respiradores nasales, entonces yo le puedo poner un alto flujo con una FiO2 del 60, del 70, no sirve. Si yo tengo la nariz tapada, pues ese flujo no le sirve. Yo le puedo montar una no invasiva, si tiene la nariz tapada, no le sirve. Yo necesito, primero, garantizar la permeabilidad de la vía aérea del paciente. Luego, determinar cuál va a ser ese dispositivo ideal para mi paciente. ¿Cómo lo voy a determinar? Obviamente esto ya es más de ustedes, la valoración clínica post la intervención de terapia, para poder saber cómo está. Y lo digo porque muchas veces con mis doctoras siempre son, primero hágale lo suyo y luego lo volvemos a mirar. Claro, porque es que ahí es donde uno sabe realmente qué es lo que vamos a evaluar en nuestro paciente. La SAFI es un buen indicador, el índice de ROX puede ser un buen indicador y otros. Si tenemos antecedentes, si es un paciente displásico, si esta es la cuarta hospitalización, bueno, toda esa parte de la anamnesis que ustedes hacen y que dicen, bueno, este paciente definitivamente va a necesitar de un tipo de dispositivo más avanzado porque sabemos que tiene unos antecedentes. La mamá que dice es que la última hospitalización estuvo ventilado, la última hospitalización estuvo no invasiva, esos son factores que nos dicen que es un paciente que tenemos que tener más cautela y mucho más cuidado al momento de manejarlo. Entonces vamos a arrancar con el sistema de bajo flujo y a esto quiero que le presten mucha atención porque esto es algo que marca la diferencia con nuestros niños. Y es que la cánula nasal simple es uno de los sistemas de bajo flujo y algo súper importante. La FiO2 entregada depende del volumen minuto del paciente, Entonces, todos estamos con la idea de que 1 litro es 24, 2 es 28, así sucesivamente. Pero aquí hay algo que les traigo, que nos compartieron hace un tiempo y que me encanta, y es la fórmula con la que sabemos realmente cuál es la FiO2 real de nuestros pacientes. Y hice un casito muy sencillo, un paciente con 4 kilos, con una frecuencia respiratoria de 40 a 2 litros, le estamos dando 62% de FiO2 a 2 litros. Y aún tenemos pacientes a quienes consideran, súbale a 3 o pásalo a Venturi. ¿Para qué un Venturi? Le estoy dando 62% de FiO2. Quienes quieran la fórmula, estoy autorizada a compartirla para que la tengan en sus unidades. Ah, bueno, a mí me la compartió la doctora Evelyn, pero la idea es que todos tengamos unas bases muy buenas, muy sólidas para saber con qué dispositivo vamos a manejar nuestros pacientes. Entonces, cuando uno ve este escenario, se da cuenta que cuando tenemos pacientes con flujos superiores a 1 litro, ya estamos mal.
ya estamos mal y ya tenemos que empezar a considerar otro tipo de dispositivo respiratorio. Entonces aquí es donde uno dice, ups, esto no aplica a nuestros niños. Y lo tenemos que tener en cuenta para identificar qué tipo de dispositivo vamos a usar. Luego tenemos las máscaras de no reinhalación que son muy usadas, pilas, hay dos tipos de máscaras. Están las de no reinhalación y reinhalación parcial. Las de reinhalación parcial tienen un flujo mínimo de 8 litros. Lo digo porque desde la época de la pandemia, a veces como los pacientes saturaban bien, entonces le bajaban hasta 5 litros. Tenemos que tener en cuenta algo de los principios de las máscaras. Uno, el reservorio. El reservorio necesita un flujo mínimo para mantenerse insuflado para evitarle a los pacientes reinhalación. Puede que no lo notáramos porque los pacientes estábamos arrancando y esto de pronto era más evidente en pacientes adultos con EPOC. Pero si a nosotros nos llega un niño con displasia broncopulmonar, de esos crónicos, severos, creo que, y le ponemos una máscara de no reinhalación mal puesta, yo creo que ahí sí se empieza a evidenciar. ¿Listo? La FiO2 entregada de 0.5 a 0.6, no es más. Y siempre, siempre asegurar el reservorio insuflado. ¿Listo? Reinhalación parcial. ¿Y la reinhalación parcial de qué se diferencia la no reinhalación? Que esta solamente tiene una válvula lateral. Entonces tiene la válvula del reservorio, ya les voy a mostrar una imagen donde se explica súper bien esto. Y una válvula lateral. Ahora seguimos con la de no reinhalación. Entonces la no reinhalación, que es importante, 10 litros, flujo mínimo, FiO2 que entrega del 0.6 a 0.8, no más. Ninguna máscara de no reinhalación va a entregar el 100%, recordemos eso, y es supremamente importante. Entonces volvemos a lo mismo, tengo un niño a 2 litros que recibe el 62%, le pongo una máscara de no reinhalación. De una vez revisemos si de verdad amerita pasarlo a esto, de pronto para los traslados dentro de la institución es seguro, pero ¿qué más dispositivos podemos utilizar para de verdad garantizarle a nuestro paciente un buen manejo? Importante, asegurar el reservorio. Y aquí está la explicación de estas máscaras, la diferencia. Entonces tenemos en este lado la reinhalación parcial, tiene una válvula lateral unidireccional. Entonces esto es un cuento súper sencillo. El flujo llega, llena el reservorio, el paciente toma el aire, se abre esta válvula de acá de la mitad y el paciente va a tomar oxígeno puro. Perfecto. Cuando el paciente exhala, se abren las válvulas laterales, pero en el caso de la reinhalación parcial, como solamente es una válvula, al momento de tomar el aire, el paciente va a tomar mezcla de aire ambiente y mezcla del oxígeno. Tengo un pulso que les ofrezco disculpas. ¿Listo? Y en la de no reinhalación es todo lo contrario. Como tiene las dos válvulas, cuando el paciente exhala, las válvulas laterales se abren y realmente va a tomar oxígeno puro, no es más. Entonces, en este podríamos entregar aproximadamente de 0.6 a 0.8. ¿De qué depende? De que la máscara esté bien puesta, de que el reservorio esté insuflado, porque a veces pasa que cobijan los niños, le ponen la cobija encima del reservorio y lo desinflan. Entonces, sí, son factores. De hecho, cuando uno está mirando, y estas son cosas muy sencillas de la parte técnica, siempre se describe que antes de poner la máscara hay que inflarlo, o sea, llenarlo antes de ponérselo al paciente para poder garantizar una buena entrega. Eso es más de lo técnico. Cuando tenemos ya estos dos dispositivos que ya dijimos, nuestro paciente no está bien, yo lo veo como con dificultad respiratoria, ¿qué voy a hacer? Entonces uno dice, hay que escalonarlo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces aquí viene 2 puntos donde uno dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por alto flujo o nos vamos de una vez por la ventilación no invasiva? ¿De qué va a depender? Estos son algunos factores que nosotros tenemos en cuenta, pero ustedes como médicos obviamente pues tendrán muchos más. La valoración clínica, entonces ese checklist de ustedes para decir qué tiene ese paciente. El estado neurológico, ¿todavía está bien o ya está en detrimento, ya se está quedando dormido, ya se está desconectando? Entonces uno va y le dice al doctor, venga doctor, es que ya se me está quedando como dormido, yo no estoy como tan tranquilo, a mí me parece que el alto flujo va a ser insuficiente. Requerimientos de FiO2, se está desaturando, ya voy con FiO2 más del 50%.
y la valoración radiológica. Es una plaquita normal, aceptable o alerta, es una placa que tiene varias consolidaciones, que ya tiene un compromiso severo, que muy probablemente esa falla respiratoria se va a complicar más, entonces tenemos que revisar estos factores. Entonces digamos que acá, más adelante, dos bellezas, el doctor San Miguel y la doctora Lorena nos van a ahondar en estos temas, yo por ahora les voy a dar lo básico. Entonces nosotros decimos vamos a alto flujo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esta gráfica me encanta, de entre el alto flujo y el bajo flujo. Entonces vamos acá, el bajo flujo, esta partecita de acá, el flujo inspiratorio es mayor que el flujo entregado, entonces no alcanza, mire. El flujo inspiratorio es mayor y llega a alcanzar a tener mezcla del aire ambiente, por eso decimos, depende del volumen minuto del paciente, mientras que en el alto flujo la FiO2 es igual a la entregada. ¿Por qué? Porque el pico flujo inspiratorio es menor al flujo entregado. El alto flujo le garantiza todo al paciente y yo le estoy diciendo que la FiO2 se va a entregar independiente de las condiciones del paciente. Entonces yo ahí ya estoy marcando un clic de diferencia en cómo voy a manejar a mi paciente. Entonces yo digo, listo, en el alto flujo entra el sistema Venturi, pero ya hablamos de las cánulas nasales simples y de cuánta FiO2 le puede entregar al paciente. ¿Qué está en contra? Se usan, tiene una FiO2 fija, va del punto 24 al punto 5, depende, el flujo depende de la máscara fabricante, pues de la casa fabricante. La máscara, la postura de la máscara, no se la dejan, les molesta el flujo, les fastidia, entonces por eso traigo esta sirenita aquí donde dice qué tan bueno es usarla en los niños. Para nosotros no la usamos, porque nos parece que si ya sabemos que damos FiO2 tan altas con las cánulas nasales simples, ¿para qué la vamos a usar? Escalonemos a lo que realmente necesita el paciente. Entonces, vámonos con el alto flujo y esto es breve, porque el doctor San Miguel les ahondará más. Entonces, la cánula de alto flujo, ¿qué es lo que tiene bueno? Aporta un flujo alto de oxígeno húmedo, pilas, esto marca la diferencia, porque nos da una humedad relativa del 95 al 100%, y esto es importante cuando revisen las bases humidificadoras, tienen que estar en modo invasivo. Si no están en modo invasivo, o sea 37 grados, yo no garantizo esa humedad relativa con la que tengo que entregar esos flujos tan altos. ¿Listo? Y este es un factor diferencial para que el paciente pueda tolerar esos flujos tan altos. Importante, el alto flujo no es alta FiO2, es bien diferente. Yo puedo entregarle a un paciente un alto flujo a 30 litros con una FiO2 del 21%, no necesita mucho soporte de oxígeno, necesita el flujo y los efectos que este flujo tienen en el organismo. ¿Listo? Tenemos varios sistemas con los cuales podemos administrar ese alto flujo, entonces ya se puede administrar en ventiladores, las torres y las AIRO. ¿Listo? Aquí tenemos dentro de los ventiladores el ventilador Hamilton, el Drager y el Armstrong. Y aquí tenemos cómo es la conexión en el Hamilton. Este es un video institucional. Entonces ahí está en el ventilador, se programa el flujo, se programa la FiO2, va con el mismo circuito ventilatorio. Entonces es una buena manera cuando uno estuvo a un paciente utilizar el mismo circuito, lo administra y ahí se conecta a la cánula de alto flujo. ¿Listo? Tenemos el sistema blender o las torres de Fisher. Entonces estas que tenemos de importante, tiene una fuente de oxígeno, una fuente de aire. Tenemos flujómetros de 15, de 30 y de 75 litros. En los adultos se describe aproximadamente hasta 60, 70, pero realmente en pacientes con obesidad o pesos grandes la hemos utilizado hasta los 75 litros sin ningún daño. Adultos, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra población pediátrica tiene pesos altos. Nosotros hemos tenido en la unidad niños con pesos de 80 kilogramos y nos toca manejarlos con un peso de 80 kilogramos. Entonces, en estos casos tenemos que tener los dispositivos aptos. El manejo súper sencillo, yo programo el flujo que necesita el paciente y la FiO2 la determino del blender, no es más.
Entonces, súper bueno porque yo llego y le digo 30 litros, FiO2 al 30, FiO2 al 100, lo que consideremos que necesite el paciente. Y eso es todo. Y tenemos también, que es súper bueno, y esto sirve en la falla respiratoria, a veces en esos cuadros broncoobstructivos severos, y es que la torre la podemos conectar con el Heliox. ¿Qué tenemos de factores en contra? Que el flujo es limitado, más o menos entre 15 y 20 litros. Quiero contarles que todos los flujómetros siempre traen un límite, pero el flujómetro como tal tiene un nivel máximo de entrega, que es aproximadamente, bueno, nosotros con este alcanzamos a evidenciar que era casi 20-22 litros, el de 15, 20-22 litros máximo. Y que obviamente los requerimientos máximos de FiO2 es de 0.4. ¿Por qué? Porque la mezcla de Heliox que entregamos en este sistema no invasivo es 60-40. 60 de Helios, 40% de FiO2 a nuestra altura. Si estuviéramos al nivel del mar sería 70-30. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La conexión es exactamente lo mismo. Aquí hay un factor diferencial y es la temperatura. Como el Helios es un gas tan liviano, no podemos darle tanta temperatura. Entonces van a ver que la base humidificadora está en modo no invasivo. Ahí lo pueden ver, 31 grados, para poder garantizar la entrega del gas. Recordemos que el Helios es un gas muy liviano que favorece pasar el flujo turbulento al flujo laminar. Esta es una pequeñita que tuvimos con obstrucción de la vía aérea superior. Me hubiera gustado mostrarles el video 20 minutos después, donde ya estaba jugando, canaleando y tirando besitos. Pero entonces es un efecto muy bueno, los pacientes son muy respondedores, y fuera de eso nosotros dentro de la oxigenoterapia podemos adicionar la aerosolterapia con Heliox, sin Heliox, con los medicamentos que ustedes consideren oportunos para los pacientes. Y aquí tenemos la Airbo. Quería mostrarles, esto es una app, no se logra ver muy bien para quienes quieran tenerla por gomosearla, por decirlo así. Entonces esta app nos muestra, para que aprendan, y la traje específicamente para esto, los puntos. Ya no apunta. Bueno. Ahí yo les cuento. Entonces al lado izquierdo tenemos la temperatura, ya sabemos que necesitamos que esté a 37 grados, en la mitad tenemos el flujo. Para nosotros poder modificar el flujo tenemos que oprimir la flechita hacia arriba, hacia abajo un tiempo, y ahí se quita el candadito. Cuando se quita el candadito, ahí es donde podemos modificar ese flujo. Y quiero contarles algo que es un grave error que suele cometerse por desconocimiento, no porque lo quieran hacer así. La FiO2 no se modifica en el dispositivo, se modifica en el flujómetro de oxígeno al que está conectado la Airbo. ¿Por qué hago la salvedad? Porque muchas veces llegan y le dicen a uno, ¿le bajé el flujo? Listo, perfecto, le bajo el flujo, pero cuando le bajas el flujo, aumenta la concentración de FiO2. Entonces yo aquí tengo un paciente al lado derecho, 25 litros, a 12 litros de oxígeno le da una FiO2 del 57%, pero si yo le bajo el flujo, digamos, a 20 litros, esa FiO2 se me va a estar modificando aproximadamente entre un 62 y a un 65%. Entonces yo voy a decir, él está tolerando súper bien. ¿Está tolerando súper bien que la bajada del flujo o el aumento de la FiO2? Entonces cuando uno hace estas modificaciones tiene que revisar muy bien que se sostengan los parámetros. O sea, yo bajo flujo y sostengo la FiO2. Entonces si yo bajo el flujo tengo que bajar el flujómetro. Esto lo pueden descargar, está diseñado para iPad y celulares normales, iOS y Android. En los computadores no deja. Lo quería traer para mostrarles cómo se modificaba, pero bueno, no fue posible. Pero esto es súper, súper importante. Entonces, para que lo entiendan, cada vez que la modifiquen, recuerden que hay que modificar dos factores, no es solamente uno. Lo mismo, si yo bajo la FiO2, tranquilos, el flujo sí no se modifica, porque para modificar el flujo tiene sí o sí que eliminarse el candado para poder que se modifique. Tenemos varios tipos de cánulas y esto es muy importante porque a veces tenemos pacientes con traqueostomía,
con dificultad respiratoria y siempre piensan en ventilarlos o algo. Hay alto flujo para pacientes traqueostomizados y es la misma cánula, no necesita una cánula ni más alta porque es adulto o pequeña porque es pediátrico, es un dispositivo estándar que tiene un puerto universal como todas las cánulas de traqueostomía con las que podemos manejar perfectamente los pacientes y por lo menos nosotros tenemos una paciente estrella que suele visitarnos y la verdad responde muy bien al alto flujo, entonces son de diferentes tamaños, que es muy importante. Aquí sobre el lado izquierdo se van a dar cuenta que los tamaños han crecido enormemente para garantizar una mayor población, porque anteriormente el niño iba más o menos hasta 13 kilogramos la elección de la cánula, pero entonces entre 13 kilogramos y más o menos 16 kilogramos nos quedábamos cortos porque o la nariz era muy pequeña, entonces no le podíamos poner la pediátrica, no le podíamos poner la adulto, porque ya le quedaba demasiado sellado y hay algo súper importante con estas cánulas, no debe ocluir más del 50% de las fosas nasales, no es un CPAP, no es una no invasiva, entonces solo el 50%. Cuando uno tiene eso, entonces ya determina cómo la elige, la cánula que uno va a elegir debe tener la capacidad de cubrir el doble del peso del paciente. Si mi paciente pesa 10 kilos, la cánula tiene que tener la capacidad de dar hasta 25 litros aproximadamente. Y en esta tablita anterior, la de la izquierda, ahí nos muestra perfectamente cuál es la ideal. Yo sé que parte de esto lo debe hacer el terapeuta, pero esto es conocimiento y a veces puede fallar y están todos saber por qué son las razones por las cuales está fallando. Y pasa que tengo un paciente con 20 kilos, le ponen una cánula muy pequeña y el paciente mal y ya tiene el alto flujo y tiene el tope. Cuando yo pongo una cánula de alto flujo que no es la correcta, el flujo no se entrega. O sea, si yo pongo una cánula diseñada para 20 litros y le pongo 25, no se entregan 25, se entregan 20. Entonces pueden ser que 5 litros le marquen la diferencia a nuestros pacientes. A mí me ha tocado ver que nos marcan la diferencia 5 litros. Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y la valoración de la tolerancia, esto pues disminución del esfuerzo respiratorio, la mejoría de la oxigenación, que podamos hacer el descenso de la FiO2 y el doctor San Miguel les dará todo el resto de la información. ¿Qué pasa entonces cuando ya llegamos a esa parte y decimos, ¿qué hacemos? Ventilación no invasiva, intubación orotraqueal, la doctora Lorena continuará con esa información. ¿Listo?